volviendo a conectar, ¿no es cierto? A ver, Guadalupe, ¿dónde nos quedamos? Pantalla completa. Ya. Estas son cifras, la siguiente. Estas son cifras oficiales de la provincia de Oxapampa, ¿no? Del embarazo. Entre el año 2020 y 2022 ha habido un incremento y hay que reconocer que en el año 2023 se ha bajado. Quiero creer, y así ojalá mi ego se satisfaga, quiero creer que es por el trabajo que estamos realizando, no solo nosotros como institución, sino también la UGEL, el sector salud y otras instituciones. Quiero creer que por esa causa está bajando el embarazo adolescente en la provincia de Oxapampa, lo cual es bastante interesante. Por ejemplo, en Oxapampa Distrito, nosotros hemos tenido en el año 2022 19, en el año 2023 hemos tenido 11. Después de casi 3 años que estamos trabajando, ha bajado casi 8, o sea, en lugar de incrementarse, ha bajado y ha bajado en casi todos los distritos, lo cual es interesante. ¿Cuándo se incrementó? Recuerdan, el embarazo adolescente se incrementó durante el aislamiento social. Claro, papá y mamá estaban trabajando, los niños, los adolescentes estaban solos en casa, no había quien controlara, y como yo les digo, puede sonar tosco, pero es realista, a veces fabrican a tu mismo hijo, de repente a tu nieto, de repente no fabrican tu propia cama, ¿no? Porque como dice la canción, tengo la casa sola, y los adolescentes tenían la casa sola, y se incrementó. 2021 no bajó mucho, 2022 bajó un poco y 2023 la baja ha sido bastante interesante, sobre todo en distritos como Constitución, ¿no? Constitución tenía en el año 2021 85, 2022 77 y 2023 bajó 50. Oxapampa tenía en el año 2021 17, 2022 subió a 19 y en el 2023 ha bajado a 11. Eso es algo interesante, ojalá se mantenga esta tendencia a la baja. No porque sea, como digo, algo, ¿cómo podría decir? Cuestionable el embarazo en sí mismo, ¿no? Sino, lógicamente, de esa manera protegemos, ¿no es cierto?, el futuro de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Adelante. Hay que ir, ya con esto estoy, falta poco para terminar, hay que ir reduciendo las desigualdades, ¿no es cierto? Nuestra cultura machista, hay que reducir esa exaltación de la maternidad, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la encuesta de Henares, ¿no es cierto?, del año 2019, el 52% de la población, tanto hombres como mujeres, decía que la mujer debe cumplir su rol de esposa y de madre, y después su sueño vale decir que la mujer no tenía derecho, y hay que reconocer que muchas comunidades las mujeres y las niñas tienen muy poca valoración, ¿no? Recuerden lo que le he dicho, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues mañana viene un desgraciado y se la lleva. Por eso no voy a invertir en mi hija, lo cual es algo bastante deprimente, ¿no? Adelante. Las claves de la prevención son tres, ¿no es cierto? Educación sexual integral, hay que hablar con los adolescentes, hay que darle, y por qué no decirlo, acceso a métodos anticonceptivos. Si nuestros adolescentes ya reconocen que han tenido una iniciación sexual temprana, ¿no es cierto? Mínimamente que tengan mecanismos de protección, ¿no es cierto? Y hay que considerar otro tema, tolerancia cero a la violencia sexual contra adolescentes. En la encuesta que está aplicando mi compañera, hay adolescentes 14 y 15 años, por ejemplo, que señalan que adultos de 20, 30, incluso hasta más ancianos, prácticamente las insinúan. Eso es un acoso, pero también es un preludio a una violación. Tolerancia cero a la violencia sexual. Hay que decirlo claramente, gran parte de los problemas de violencia sexual muchas veces vienen en el entorno familiar y comunal cercano. Hay que tener bastante cuidado con eso. La siguiente. Las características de la asociación sexual temprana. Según el Plan Educativo Nacional 2036, tiene que ser preventiva, formativa, promocional, integral, científica, progresiva y sistemática. No voy a hablar todo este tema, sin embargo, ¿qué te permite la preventiva? Y que los adolescentes identifiquen situaciones de riesgo y señales de alerta temprana y oportuna. A mí me gustaba mucho ese spot que algunos posiblemente recuerden, que decía, yo sé cuidar mi cuerpo, no sé si se encuentran. Me gustaba eso porque lógicamente se les decía a los niños que tienen que alejarse del riesgo, a los adolescentes del riesgo, ¿no es cierto? Para que comiencen a identificar personas de confianza, para que comiencen a identificar, ¿no es cierto?, servicios especializados de salud y de apoyo emocional
En Oxapampa, por ejemplo, tenemos el Centro Comunitario de Salud Mental, que puede atenderlo. En los hospitales tenemos psicólogos. Hay colegios, sobre todo los colegios que tienen jornada estudiantil completa, muchos de ellos tienen psicólogo, y en algunos casos, colegios que no tienen psicólogo, tienen el apoyo del área de convivencia escolar de la UGEL, que ocasionalmente puede también dar un soporte emocional en casos muy específicos, ¿no? Hay que identificar la ruta de atención, sobre todo en los casos de inmunización sexual temprana, la ruta de atención en los casos de violación, que cuestionen las desigualdades, ¿no es cierto? La desigualdad de género en el entorno familiar y comunal. ¿Por qué? Porque a veces por el tema de ser mujeres, repito lo que he escuchado acá, una misma señora aquí en la selva central me dijo, ¿qué voy a hacer? Pues nací mujer, como si nacer mujer fuera una maldición, cuando es una situación normal, ¿no? Hay que educar con enfoque de género. Continúa la siguiente. Hay que educar con enfoque de género. Hay que derribar aquellos estereotipos que dicen que el hombre es superior a la mujer. Hay que enseñar a nuestros hijos, hombres, varones, que respeten a las mujeres, y a nuestras hijas mujeres que se enseñen a respetar. Nosotros siempre le decimos a las adolescentes, chicas, la prueba del amor es el respeto. Si él te pide la prueba del amor, tú devuélvele la palabra. Si tú quieres la prueba del amor, dame tú la prueba del amor. Dame el respeto. Cuando estemos preparados, cruzaremos la línea de común acuerdo, ¿no es cierto? Sabiendo, ¿no es cierto? Y siendo conscientes de que ejercer nuestra sexualidad es una responsabilidad, ¿no es cierto? Hay que, en casa hay que equilibrar las tareas, no decir, porque eres mujer, ¿no es cierto? Tienes que hacerlo, y hay que promover la autoestima y la autonomía de la chica, ¿no es cierto? Y hay que promover el respeto entre, tanto de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, y el respeto entre los pares del mismo sexo. Adelante, la siguiente. No hay una edad para hablarle de sexo, ya estoy culminando, ¿no es cierto? Hay que hablarle de sexo de acuerdo a cada etapa de su vida. La cigüeña ya casi no se escucha hablar de la cigüeña, pero un niño de 4 o 5 años que ve a su mamá embarazada, preguntan cómo se metió su hermano a la barriga de su mamá. Hay que conversar con ellos, hay que hablar con ellos, hay que explicarle cómo funciona. Lógicamente hay que preguntarles, hay que darle la tranquilidad del caso y decirle que eso es parte de la vida, ¿no es cierto? Una vez alguien dijo, la cigüeña ya murió, no ha muerto la cigüeña, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que reconocer lo siguiente, que ya cada vez, ¿no es cierto? Como decían en Francia, que los niños hacen un repollo, esas cosas ya van desapareciendo. Ahora los niños tienen acceso a información a través del Internet, a través de los medios de comunicación, información que nosotros no tenemos y que nosotros tenemos que darle de manera oportuna. Siguiente. Hay que darle a los adolescentes sexualmente activos métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Hay que darle recomendación sobre el uso, ¿no es cierto? Recordemos que los métodos anticonceptivos han sido muy resistidos, sobre todo por los espacios religiosos, ¿no es cierto? Recuerdo que en la década del 70 salían los sacerdotes, los religiosos a decir que los métodos anticonceptivos iban contra la religión, porque la decisión de tener o no tener hijos eran prácticamente decisiones divinas, y había familias tan queridas, tan adoradas por Dios, que tenían 6, 7 hijos y no podían mantener a ninguno, ¿no es cierto? No necesitan acudir con padre o madre o tutor a partir de los 14 años a pedir información sobre el sexo y a pedir métodos de anticoncepción, ¿no es cierto? Eh, Hay que fomentar y hay que pedir, ¿no es cierto?, que en los puestos de salud funcione el consultorio adolescente, porque los profesionales de obstetricia, de ginecología, de psicología, tienen que conversar con nuestros adolescentes. Ellos han estudiado para eso, están muy preparados, ¿no es cierto? Y hay que decir lo siguiente a los adolescentes, ¿y esto por qué lo digo? Que la anticoncepción oral de emergencia o la píldora del día siguiente no es un método de planificación familiar. El año pasado hemos tenido un caso aquí en la zona de Pocas, ¿no es cierto? Una adolescente de 12 años embarazada, el enamorado mucho mayor que ella, incluso mucho mayor de edad, en pocas palabras, ya calificada para una violación, nunca fue denunciada. El padre no quiso denunciar al violador, a pesar de que en el sector salud dijeron una niña de 12 años no debería estar. La pareja le daba las píldoras del día siguiente como si fueran caramelos. Recordemos que la píldora anticoncepción oral de emergencia, o sea, la píldora del día siguiente, solamente se puede utilizar 2 veces durante 12 meses, ¿no es cierto? O sea, no es algo que puedas utilizarlo, no es un método de planificación familiar, es un método de emergencia. ¿Y cuándo se utiliza este método de emergencia?
principalmente cuando hay una violación sexual o cuando por esas cosas fortuitas, por ejemplo, se rompió el preservativo y no quiere ser mamá. Es en esos casos. Hay que hacer lo siguiente, que funcionen los consultorios adolescentes, que sean espacios privados entre el profesional y el adolescente, que sean espacios confidenciales, sin juzgar, sin poner juicios de valor, ¿no es cierto? Pensar en estrategias complementarias, por ejemplo, en los colegios pueden haber lugares de escucha, móvil, o como hemos aplicado con la UGEL Oxapampa ya desde hace 2 años, las famosas ferias de derechos, ¿no? Los adolescentes informan sobre sus derechos y sí, pues entre broma y broma, de una otra manera comienzan a tomar decisiones más acertadas sobre su sexualidad. La siguiente, tolerancia cero a la violencia sexual. A veces no queremos decir que el embarazo de nuestra hija adolescente es producto de una violación porque tenemos vergüenza y ante esa vergüenza el violador se siente protegido y muchas veces, lamentablemente, el violador es el propio padre o algún círculo bastante familiar. Nosotros tenemos bastante acercamiento con el Centro de Emergencia Mujer y aquí en el caso de Villarrica, casi todos los años tenemos casos de padres o padrastros que violan a sus menores hijas o violan a sus entenazos, sus hijastros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cuando hay un caso de violación, lo primero que hay que decir es al puesto de salud. Hay que darle confianza a nuestros hijos e hijas. ¿Por qué digo hijos e hijas? Porque lamentablemente el 20% de los casos de violación, de los 24.000 casos que han habido el año pasado, el 20% han sido adolescentes varones que fueron alcoholizados, drogados y fueron violados. En pocas palabras, el hecho que mi hijo sea varón no está libre de una violación. A veces la vergüenza hay que esconderla, ¿no es cierto? Supuestamente el protocolo base de atención conjunta dice que tiene que ser una situación que se maneja con mucha privacidad para evitar justamente la revictimización de la víctima, ¿no? O sea, que no sea agredida 2 veces la víctima, pero a veces hay que tener mucho cuidado. Y según la ley, ¿no es cierto?, existe un protocolo de aborto terapéutico, que hay que tener mucho cuidado, porque el aborto terapéutico no tiene que ver nada con la edad de la madre embarazada, tiene que ver principalmente con la situación de la salud, ¿no es cierto? Si una adolescente de 10 años sale embarazada, tenemos todo el derecho, a pesar de todas nuestras restricciones morales y religiosas que tengamos, tenemos todo el derecho a pedir que haya una junta médica para que recomienden y acepten un protocolo, ¿no es cierto?, de aborto terapéutico, pero justamente demostrando que se va a afectar la salud de nuestros hijos. ¿Y cuál es el protocolo de acción conjunta? En primer lugar, una denuncia de violación va a la comisaría va a denuncia, según las recomendaciones, en caso de violaciones, de preferencia, no hacer un aseo integral, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el médico legista pueda cubrirlo todo, hay que dar todas las facilidades, hay que solicitar una evaluación integral de salud y hay que tener acceso al kit de emergencia, que es una píldora del día siguiente, para que no salga embarazada. Imagínense una niña adolescente embarazada, producto de una violación, no creo que quiera continuar con su embarazo, llega a síntomas de depresión, incluso al suicidio, ¿no? Hay que dar medicación preventiva sobre infecciones de transmisión sexual. Adelante, Guadalupe. En conclusión, hay que fortalecer la comunicación entre padres e hijos sobre sexualidad, ¿no es cierto? Y hay que enseñarlos a identificar las situaciones de riesgo sobre riesgo de abuso sexual. Las instituciones comprometidas en el plan multisectorial de embarazo adolescente deben contar con los recursos, ¿no es cierto? Yo recuerdo en el año 2020, cuando comenzamos con este segundo proyecto, la misma centro de salud me decía, estamos preocupados por el COVID. Bueno, el COVID ya de una u otra manera ha sido controlado. Los puestos de salud hay que exigir, ¿no es cierto?, que cumplan con bajar a los colegios, que bajen a los colegios las obstetras. Sé que lo están haciendo, no sé si en la cantidad suficiente, pero lo están haciendo, hay que necesario que bajen, ¿no es cierto?, para que hablen. Les recuerdo que según el plan multisectorial, los gobiernos locales también tienen responsabilidad ahí y también tienen que trabajarlo. Hay que promover que se implemente la educación sexual integral en los colegios. Estuve conversando con Lugel Oxapá, con un área específica, me han comentado algo que no me lo han dicho de manera oficial, pero me han dicho sí, que solamente 3 profesores de Oxapampa han demostrado, ¿no es cierto?, que han llevado un curso de especialización en educación sexual integral. Vale decir que el resto de profesor no está capacitado. Nosotros, como les dije al inicio,
En los próximos días debemos estar firmando un convenio con la Unión Europea. Ya hemos conversado con UGEL, vamos a capacitar a un número significativo de profesores en educación sexual integral con enfoque de género. Porque con la condición, por eso queremos hacerlo en coordinación con UGEL, con la condición de que hagan réplicas. O sea, vamos a poner de acuerdo con la universidad que se dé un diplomado, una especialización, no sé cómo le llamaríamos, ¿no es cierto?, a un número determinado de profesores y que estos a su vez hagan réplicas con los docentes de sus instituciones educativas. No sé, de repente con el concurso Lugel podemos organizar conversatorios, réplicas sobre métodos, porque lo ideal es que la gran mayoría de docentes puedan abordar el tema de manera científica y de manera pedagógica. Hay que promover escuelas de padres como esta que tenemos ahorita, ¿no es cierto?, que aborden la problemática adolescente. Si bien es cierto, hoy día estamos hablando del tema de la sexualidad, pero hay otra problemática adolescente que no estamos mirando. Por ejemplo, no estamos mirando el tema de las redes sociales. Según la policía, ¿no es cierto? Hay muchas adolescentes que están escapando de su casa porque conocen chicos o son seducidas a través de las redes sociales, ¿no es cierto? El Centro Comunitario de Salud Mental también debe reconocer que hay adolescentes que están llegando por problemas de bulimia. O sea, problema adolescente no es solamente el embarazo, es un problema bastante amplio y la problemática adolescente debe abordarse en la escuela de padres. El sector salud debe fortalecer y debe implementar servicios diferenciados para adolescentes. Está en la Ley General de Salud, lamentablemente no se está implementando. Hay que promover, ¿no es cierto?, que los patrones culturales tradicionales no minimicen y sean permisibles a los estereotipos sobre la sexualidad, ¿no? Si bien es cierto, un hombre y una mujer que tienen una relación sexual es algo válido, es algo aceptado, ¿no es cierto? No debemos promover, ¿no es cierto?, que todo sea sexualización, ¿no? Recuerdo mucho que conversé con un adolescente en un encuentro que organizó en la Municipalidad Provincial de Oxapampa y un adolescente me decía, no quieren que hablemos sobre sexo y sexualidad y por todas partes prende la televisión, ves sexo. Agarras un periódico, ves sexo. Te vas al que lava carros y ves una chica en bikini ahí que no tiene nada que ver con lavar carros. Por todas partes nos venden sexo y no quieren que tengamos una iniciación sexual. Hay que promover, ¿no es cierto?, que a nivel local tengamos patrones culturales que sean, ¿no es cierto?, más adecuados y que no sean permisibles y tolerantes a estos estereotipos tan dañinos, principalmente para la justicia. Y en el caso de los casos de violación, que los operadores de justicia sean muy comprometidos en la prevención y sanción del abuso sexual y de los acosos. En pocas palabras, tolerancia cero a los delitos sexuales. Siguiente, Guadalupe. Muchísimas gracias. Ahora sí, no sé si en el Facebook hay alguna pregunta. Luis, lo que pasa es que nuestra imagen institucional ya cerró. Por eso estamos culminando la capacitación con una grabación, la cual vamos a subir al YouTube. Tenemos un canal en YouTube donde vamos a completar toda la charla, ¿no? Va a estar disponible para el público en general. Y más bien sería conveniente preguntar a los miembros que todavía nos acompañan en sala, ¿no? Si ellos tienen alguna duda, tienen alguna consulta, ya que tenemos a nuestro ponente pues listo para responderlas. ¿Quién se anima? Maestros, maestras. También tengo algunos psicólogos que están conectados. A ver, pueden levantar la mano, activar el micrófono o escribir en el chat del Zoom, por favor. Las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Vamos a ver. Luis está listo y esperando ya para atender sus consultas. A ver, una vez más los invito a nuestros participantes que se encuentran en la sala de Zoom que puedan realizar consultas, preguntas a nuestro ponente, por favor, para despejar algunas dudas. A ver, ¿a quién le gustaría participar?
Parece que la hora del lonchecito parece que los ha capturado, Liz. Sí, pues, La hora del lonchecito, ya ves, ese es lo malo de hacer ahora. por Zoom no puedes repartir sanguchitos. A ver si Sarita se anima a comentar quizá en el chat. Si tienen dudas, preguntas, ¿qué más podríamos hacer desde las aulas para los maestros que también nos están acompañando, además de los padres de familia? A ver, yo puedo adelantar algo, perdón, de nuestro nuevo proyecto, ¿no? Que está en los próximos días a firmarse y ha sido aprobado. Hemos quedado, y ya eso te lo he comentado, vamos a capacitar a 120 docentes de Chanchamayo y de Oxapampa. O sea, es un proyecto que va a ejecutarse en 2 provincias. Vamos a trabajar con 40 colegios. Lo que nos interesaría aquí es 2 cosas, ¿no? Por eso vamos a tener que firmar un convenio específico con el UGEL, que el UGEL ponga, vamos a coordinar con el UGEL cuáles serían los requisitos para que los docentes participen en este proceso de formación que va a tener valor oficial. Posiblemente todavía estamos quedando con qué universidad lo haríamos, ¿no es cierto? En pocas palabras, sería un diploma universitario que tendría valor oficial y lógicamente los criterios, ¿por qué queremos que los criterios se pongan? Porque uno de los criterios sería lógicamente que aquel docente que se capacite, por lo menos se comprometa en llevar los 3 o 4 meses que va a ser una estrategia híbrida, o sea, va a ser más virtual que presencial, un diplomado más presencial, más virtual que presencial, y se compromete a llevar todo el curso, a cumplir con todas las tareas, por decirlo, cumplir con los estudios, todos los compromisos que tenga que haber para que la universidad no tenga problema en dar la titulación y que lógicamente al terminar el proceso se comprometa a hacer las réplicas a otros docentes, ¿no? Para que otros docentes de una otra manera puedan ir implementando y construyendo sus propias estrategias, ¿no? Algo que yo siempre digo, tengo 35 años trabajando con organizaciones comunales, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con una comunidad nativa, con una comunidad, por ejemplo, donde hay mayores presencia de descendientes de colonias australemanas, por ejemplo, ¿no? Hay que diseñar las estrategias de acuerdo a la realidad sociocultural del grupo humano al cual trabajamos. Pero lógicamente, en el tema de la pedagogía, la pedagogía te da los lineamientos generales y tú lo adecuas de acuerdo a la realidad de tu contexto, ¿no? Ese es lo que queremos que sea. Por eso queremos que el convenio con la UGEL especifique y que sea la misma UGEL quien selecciona a los profesionales docentes que estarían llevando el diplomado, ¿no? Porque lógicamente la UGEL podría dar sanciones a aquellos docentes que incumplan el compromiso de terminar el curso, ¿no? Nosotros como ONG simplemente nos comprometeremos a pagar su curso en la universidad, ¿no? Pero eso es otra cosa. Bien. Luis, tenemos entonces ya dos preguntas. A ver, la primera dice lo siguiente. Si un joven se encapricha por una joven, ¿cómo tratar este asunto? ¿Cómo podemos abordarlo? Yo me imagino que el encapricharse es estar como que muy ilusionado o enamorado. A ver, yo digo lo siguiente, ¿no? A veces nosotros decimos el amor adolescente es un amor muy cándido, ¿no es cierto? A veces es un amor bastante ingenuo y bastante exploratorio, ¿no? Explora. A veces nosotros nos ponemos, si se encapricha, ¿por qué se encapricha? Porque nosotros le decimos tal por cual o lo perseguimos. Si este amor es correspondido, ya pues, ¿no es cierto? Por lo menos acompañémonos. Pero si este amor no es correspondido, ahí sí, pues tenemos en el caso de Oxapampa, tenemos la ventaja, no sé, pues, del psicólogo en algunos centros educativos, ¿no es cierto?, que puede dar el apoyo emocional, o tenemos el centro de salud mental, ¿no? Que, ojo, el centro de salud mental no quiere decir que tu hijo esté loco, sino simplemente que le va a dar el apoyo psicológico necesario para que supere, ¿no? Recordemos que el amor adolescente también sufre decepciones amorosas, ¿no? Porque claro, de repente pensabas algo, tienes aspiraciones futuras. Y yo porque hablo bastante de esto, a veces las personas se asustan, ¿no? Yo no tengo ningún emparo en decir que sí, pues yo he tenido enamoramiento adolescente porque me casé con ella. Ya tengo casi 40 y tantos años casado con ella. O sea, no puedo ni siquiera negar que el amor adolescente, ¿no es cierto?, te lleva pues a expectativas y a desengaños, a sueños, a ilusiones, unas cosas.
Si hay un encaprichamiento, depende, ¿no? Si el encaprichamiento es correspondido, bueno, pues tratemos de acompañarlo, seguirlo, manejarlo, no perseguirlo. Pero si no es correspondido, es ahí cuando viene el problema, ¿no? Cuando no hay correspondencia, pues busquemos el apoyo emocional, nosotros mismos demos el apoyo emocional, porque sí, pues a veces una decepción amorosa es bastante peligrosa, ¿no es cierto? Recordemos a ver que nos gusta leer esta novela de Wolfgang, ¿cómo se llama? Werther, ¿no? Werther habla justamente de un amor no correspondido y que termina con un adolescente suicidándose, algo así también como Romeo y Julieta, ¿no? Por eso la novela Werther fue considerada el mal del siglo, porque muchos adolescentes no correspondidos terminaban suicidándose. Y sí, pues hay que tener bastante cuidado. Cuando hay un caprichamiento, tiene dos razones, ¿no? Uno, si es correspondido, hay que manejarlo, ¿no es cierto? Enseñarle a que comience a manejar sus gestos, porque a veces, sobre todo los adolescentes varones, a veces tendemos a ser muy posesivos, no hay que enseñar no, que no hay posesión, ¿no es cierto? Enseñar que el respeto tiene que ser mutuo, que cada uno tolere sus espacios, y si no es correspondido, apoyar pues en los servicios psicológicos que hay en la provincia. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Luis. Nos dicen lo siguiente. A los adolescentes de 14 años, ¿es solo brindarle anticonceptivos o hay otro método para cuidarse y no llegar a problemas mayores? A ver, yo les digo lo siguiente, no se trata de que mañana salgamos y comenzamos a distribuir preservativos y anticonceptivos, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer, y yo siempre lo he recomendado, conversemos con nuestros hijos, decirle que ejercer su sexualidad es una responsabilidad, ¿no es cierto? Lo ideal es que nosotros logremos convencerlos a que ellos tengan su iniciación sexual cuando se sientan maduros, cuando se sientan emocionalmente preparados. Sin embargo, hay que decirlo, nosotros no vamos a estar todo el tiempo con ellos. Y cuando descubrimos pues que nuestro hijo adolescente, hijo o hija adolescente, ¿no es cierto?, ya tiene una iniciación sexual, recomendémosle pues que tomen sus precauciones, ¿no es cierto?, por evitar una infección de transmisión sexual o por evitar un embarazo no deseado. Con esto no quiere decir que hay que repartir preservativos, ¿no? De mi punto de vista sería promover la abstinencia sexual. Y sí, pues eso es lo que todos queremos, que nuestros hijos tengan una abstinencia sexual. Pero hay que reconocerlo, eso no podemos controlarlo, ¿no es cierto? Eso no se controla por ley, ni se controla ni siquiera por muy estricto que sea el papá. A veces los adolescentes responden a momentos de efusión, efusivos, a momentos de pasión, ¿no es cierto?, donde nosotros no vamos a estar presentes, ¿no es cierto? Sin embargo, si les hablamos a nuestros hijos e hijas, cuando estén en esos momentos de pasión, van a pensar, ¿no es cierto?, mi papá me advirtió, mi mamá me advirtió sobre esto, ¿no? Tengo que tomar una decisión acertada. Entonces, decir no en el momento oportuno, y si quiero decir sí, o si quiero dar la línea, mínimamente, ¿no es cierto?, tomar la precaución de tomar un preservativo, ¿no? Yo digo lo siguiente, en la adolescencia más recomendable es el preservativo que la píldora, ¿no? Que algún método de otro tipo. ¿Por qué? Porque la píldora no te protege con una infección de transmisión sexual. Muy bien, continuamos con las preguntas. Nos dicen lo siguiente. Buenas noches, doctor Luis. ¿Cómo hablarles a los adolescentes varones del tema de la sexualidad cuando no hay en casa un varón adulto, ningún integrante familiar? Ya, eso lo he visto en muchas cosas, muchas veces me lo han dicho, incluso una señora se me acercó, si mal no recuerdo, fue en el colegio de niñas para que yo converse con su hijo. Yo le digo, con su hijo sí, pues su hijo me va a ver a mí como un extraño. Sin embargo, en los puestos de salud que tenemos, en el puesto de salud tenemos un obstetra, tenemos un psicólogo, aquí en el caso de Villarrica, en el hospital hay psicólogos, en el hospital de Oxapampa también hay psicólogos, ¿no es cierto? Si como mujer no hay un varón referente dentro de la casa por X motivo, no sé, por viudez, no ha habido convivencia permanente con la pareja, tienes un papá, de repente tienes el abuelo o el hermano, ¿no es cierto? O en el peor de los casos, ¿no es cierto? En el caso ya muy extremo, ¿no es cierto? Ir al puesto de salud, conversar con el psicólogo, pedir una cita y llevar tú misma a tu hijo, ¿no? Pero no participar tú en la reunión. O sea, dejar que tu hijo esté conversando en espacio privado con su psicólogo. ¿Para qué? Para que se pueda desplayar. Si tú estás presente,
tu hijo se va a inhibir, tu hijo no va a querer hablar, tu hijo se va a querer quedar callado. Es preferible, ¿no es cierto? Si tú no te sientes capaz de abordar el tema, puedes irlo al tema, a ir hacia ese tema, ¿no? Ahora, acá veo una pregunta, perdón, que creo que me la han hecho, a ver, que me preguntan a partir de qué edad, ¿no es cierto? Bueno, como digo, según la ley es a partir de los 14 años, pero como digo, yo no quiero recomendar que la gente diga, comencemos a repartir condones, a repartir preservativos a los adolescentes, porque de una otra manera se puede entender como que estamos promoviendo una iniciación sexual, ¿no es cierto? Lo que tenemos que decirle a nuestros adolescentes es que una iniciación sexual es una responsabilidad, que es algo natural, sí, pero que es una responsabilidad y que tenemos que tener la madurez emocional, ¿no es cierto?, para poder dar ese paso. Promovamos, ¿no es cierto?, que ellos traten de retrasar su iniciación sexual, pero si ya está demostrado que ese adolescente o adolescente mujer con lo que estamos conversando ya inició en su vida sexual, entonces pues démosle acceso a métodos anticonceptivos, principalmente el preservativo, que es el más seguro para los adolescentes. Recordarán acá, posiblemente hay muchas mujeres en la sala, que no todas las píldoras anticonceptivas le hacen bien a tu cuerpo, ¿no? Porque tienes que depender cuál es el perfil de tu biología, de tu anatomía, ¿no es cierto? Hay ciertas píldoras que le hacen daño a unas mujeres, hay otras que no le hacen daño, hay otras que te engordan, en fin, hay que ir definiendo. Y en la adolescencia, como recién están prácticamente llegando a la madurez, es bastante arriesgado recomendar píldoras anticonceptivas o inyecciones. Es preferible, ¿no es cierto?, que en esa edad, ¿no es cierto?, primero que retrasen o por lo menos que no lo tomen pues como un deporte, ¿no? Si van a tener una iniciación sexual, por lo menos que sean relaciones bastante esporádicas y con mínimamente un preservativo, ¿no? El preservativo es el método más seguro en el caso de la adolescencia, porque se evita no solo el embarazo, sino también se evita las infecciones de transmisión sexual. Muy bien, Luis. Tenemos otra pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Cómo actuar con estudiantes que hacen notar su relación en el colegio y los demás alumnos creen que es normal? A ver, en los casi 5 años que nosotros tenemos en este último proyecto ejecutando, hemos visto casos que justamente estamos hablando del tema de la sexualidad, derechos sexuales, y hemos visto que adolescentes a veces están escuchando y están agarraditos de la mano por debajo de la mesa, ¿no es cierto? O a veces, que esto lo hemos visto bastante, salen del colegio a 2 cuadras, dentro del colegio incluso ni se habla, y a 2 cuadras están en unos abrazos y besos bastante interesante, que sí, pues para nosotros nos causa sonrisas, ¿no? Porque, como digo, es un amor adolescente, es un amor casto, es un amor inocente hasta cierto punto, pero sí, pues hay que decir, hay que recomendarle a estos adolescentes que el espacio, lógicamente, de demostraciones de cariño, ¿no es cierto?, de demostraciones de su amor, tiene que ser un espacio relativamente privado, ¿no? Y esto, ¿por qué ocurre? También es algo que también lo hemos visto en algún momento, lo hemos conversado con el Centro de Emergencia Mujer, eso tiene que ver a veces también con efectos que vienen desde casa, ¿no? En muchos hogares, por ejemplo, el dormitorio es uno solo, está papá, mamá y todos los hijos en un solo dormitorio, y a veces los adolescentes lo ven como tan normal esto. No, hay que decirles pues que los espacios, es cierto, se respeta su romance, pero que lo manejen, ¿no es cierto?, en los momentos oportunos y que no genere incomodidad al resto, ¿no? Porque son espacios, son momentos que tienen que ser privados, ¿no? Que tienen que hacerse así, sí, pues acá yo donde vivo, por ejemplo, en la esquina tengo un parquecito y en la noche se llenan así como las palomas cuando están en los cables de luz, hay como 6, 7 y 10 parejitas bien apachurraditas ahí. Son espacios privados, ¿no? Pero lógicamente a veces incluso hasta con uniforme. Hay que decirle, porque son las demostraciones de cariño, tienen que ser demostraciones privadas, ¿no es cierto?, que no tienen que ser necesariamente públicas, no porque sean ofensivas, sino que lógicamente pueden generar bullying, maltratos, humillaciones, insultos y una serie de cosas. Bien, y por último tenemos una pregunta un tanto extraña, no la comprendo mucho. Dice lo siguiente, ¿por cuántos años como mínimo tiene que ser el enamorado de una adolescente? Me parece que se refiere un tanto a las diferencias de edades, ¿no? A ver, según la ley peruana, ojo, acabo de hablar de un tema, ¿no es cierto? Según la ley peruana que se ha ido cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Un adolescente, ¿no es cierto?,
con permiso de sus padres puede casarse a partir de los 14 años. Eso ya se borró, ya se eliminó, ¿no es cierto? Ahora la nueva ley dice claramente que solamente el matrimonio entre pares o entre adolescentes se permite después de los 16 años, ¿no es cierto? Ya no se permite el matrimonio entre adultos y niñas, ¿no? Algo que ocurría bastante, sobre todo en las zonas andinas y en las zonas rurales, ¿no? Eso se está. Ahora, el romance adolescente puede durar muchos años, ¿no es cierto? Yo lo digo, yo acabo de comentar, ¿no? Yo conocí a mi esposa, ella tenía 16, yo tenía, no, los dos teníamos 16, ¿no es cierto? Hemos estado casi 5 años de enamoramiento, después nos casamos y todo el asunto, nos casamos bastante jóvenes, pero como digo, eso no tiene nada que ver con eso, porque lógicamente, ¿no? Eso no lo decimos nosotros, lo deciden ellos. Si se sienten cómodos en esa relación, pues que se sigan sintiendo cómodos, al contrario, ¿no es cierto? Porque vemos que la relación puede ser una relación sólida, que puede tener cierto futuro, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado. Y lo que sí es cierto, que estoy escuchando algunos comentarios, estoy viendo algunos comentarios que están saliendo, hay que reconocernos que ahora nuestra adolescencia es bastante liberal, pero ¿es culpa de ellos? No, no es culpa de ellos, ¿no es cierto? Es el culpa del mundo en el que están viviendo, ¿no es cierto? La música que nosotros escuchamos es un chancay de a medio con la música que escuchan los adolescentes, ¿no? Y a ver, si tú tienes un promedio de 40 años, a ver, no les estoy viendo el rostro ni veo la edad, por lo pronto, si te gustaba la música adolescente, ¿cuál es la música? Era, creo, si mal no recuerdo, cuento en la cripta, que decía, dame tu cosita y jajaja, jijiji, dame tu cosita y jijiji. Todo el mundo bailaba y cantaba. Han escuchado la música que escuchan los adolescentes actual, sobre todo los reggaetoneros, los de la música urbana, ¿no? Es música que habla de violencia contra la mujer, habla de sexo explícito, no habla de romance, ¿no es cierto? Habla de sexo purinamente, ¿no es cierto? Hace 5, 6, 7 de atrás, ¿cuál era? Rómpele el hígado. ¿Dónde está el romance en el romper el hígado? Sin embargo, esa es la música que los adolescentes están llegando. Lamentablemente hay que decirlo, no tenemos un mecanismo de censura, no es recomendable tampoco, pero sí tenemos que orientar, ¿no? A nuestros hijos hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay una canción, si mal no recuerdo si es de Bad Bunny, de Maluma, que dice así explícitamente, ¿no? Voy a comprarme un buen celular para recibir tu llamada y que tenga una buena cámara para grabarte cuando me estás dando una mamada. Eso es una grosería explícita y los adolescentes la bailan. Esta mujer que ha salido, esta cantante que ha salido, la mujer que no es perra, no está de moda, ¿qué ejemplo nos está dando? Pero ese es el mundo adolescente. Nosotros como adultos tenemos que mantenernos al margen. No, tenemos que conversar con nuestros hijos, ¿no es cierto? Y de una otra manera orientar el tipo de música, el tipo de arte que ellos tienen que escuchando. Y si no tenemos más remedio que escuchar, decirte bastante cuidado, ¿no? Porque mira lo que está diciendo. Si eres mujer, tú no eres perra o quieres ser perra. Quieres que te maltraten, quieres que te humillen. Y si tú eres hombre, quieres una relación duradera, tienes que respetar a la mujer para que la mujer se sienta respetada. Es cierto, ¿no? El mundo adolescente es totalmente distinto al nuestro. Nosotros, estoy seguro que ninguno en la sala ha tenido acceso durante la docencia celular, ninguno en la sala ha tenido acceso, por ejemplo, a las redes sociales, porque creo que ni existía, ¿no es cierto? Creo, ¿cuál era? Hi-Fi, Wi-Fi, no sé cómo se llamaba en esa época, las redes sociales, ¿no es cierto? Y el mundo adolescente es totalmente distinto al nuestro. No puede ser que un adolescente de una comunidad como en Eñas, que hay menos de 500 pobladores, un adolescente de esa comunidad tenga más de 1000 amigos. Eso es absurdo, ¿no es cierto? Eso es imposible. Tenemos que acompañarlo, su uso de las redes sociales, tenemos que decirle que no todo lo que sale en la internet es positivo, tenemos que enseñarle que a manejar, ¿no es cierto?, sus emociones y tenemos que enseñarle a identificar el peligro. Y eso solo lo logramos estableciendo una buena comunicación padres e hijos. ¿Y por qué no decirlo? Recuerdo que en el año 2020 nosotros implementamos una plataforma de aula virtual y recuerdo que una madre de familia me decía que ella ingresaba con su hija a ver las lecciones sobre sexo y sobre sexualidad adolescente y que conversaba con su hija y que en un momento se metió su esposo y también conversaba y que sus hermanos menores y mayores también. Eso es importante porque el sexo no es algo que tenga que avergonzarnos, es algo natural y tenemos que conversar con nuestros hijos para que aprendan a manejar su sexualidad y sus relaciones de una manera asertiva y adecuada sin meterse en problemas, que aprenden a identificar el peligro y que ejerzan su sexualidad de manera responsable.
Muy bien, Luis. Tenemos una pregunta más que dice lo siguiente. Los adolescentes en estos tiempos son muy liberales. Hacen lo que desean sin considerar lo que le dicen sus padres o tutores. Para ellos, ¿qué forma y estrategias se pueden desarrollar en los hogares y en las instituciones educativas? A ver, como le digo, son bastante liberales porque justamente el mundo que les ha tocado vivir a ellos es distinto al nuestro, ¿no? El mundo de ellos es un mundo más globalizado, ¿no es cierto? Se habla de sexo de una manera más explícita, más abierta. Creo que el horario de protección al menor no se está respetando mucho. ¿Por qué? Porque tienes pues la televisión abierta, de señal abierta, pero tienes la señal de cable. Y sí, pues a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana prende la televisión y estás viendo una película donde hay sexo explícito. Porque eso lamentablemente es el mundo actual, el mundo de los adolescentes, ¿no es cierto? Son bastante liberales porque a veces nosotros como adultos hemos confundido, ¿no? Hemos confundido, si bien es cierto, el año 1989, los adolescentes se han convertido en sujetos de derechos y no objetos de derechos. A veces no sabemos manejar los derechos y decimos que como ellos tienen derechos ya no podemos sancionarlos, ya no podemos darles correctivos. Sí podemos darles correctivos, lo que implican nuestros convenios internacionales como país y la recomendación de psicólogos y profesionales de educación es que hay que saber manejar los castigos y los incentivos, ¿no es cierto? Y son liberales más porque le hemos permitido, ¿no es cierto? Yo soy de la generación, estoy seguro que muchos de los que están, yo soy de la generación que volaba la chancleta y te curaban el aura, el chakra y todo, ¿no es cierto? Ahora hay que tener bastante cuidado porque lógicamente, ¿no es cierto? Por el tema de los derechos que no sabemos manejarlo, lo consideramos como el derecho del adolescente, lo consideramos como si fuera un libertinaje. Hay que saber, hay que construir estrategias, ¿no es cierto? Yo he tenido 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y yo estoy seguro que las personas que me escuchan, tú quieres tratar a todos tus hijos iguales, pero tus hijos no son iguales. Hay uno que es más atento, hay otro que es más cariñoso, hay otro que es más reservado, hay otro que es más impulsivo. Cada uno de tus hijos tiene un perfil propio y tienes que identificar cuál es el perfil de tu hijo, ¿no es cierto? Y en base a eso acercarte, tienes que construir una estrategia para acercarte a tu hijo, ¿no es cierto? Y algo que hay que decir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos, ¿no es cierto?, de ser tan osados, de ser tan liberales. Enseñémosle los riesgos, ¿no es cierto? Sí, pues que no pasa nada, porque es cierto. El adolescente se quiere comer el mundo. El adolescente no pasa nada. El adolescente se siente capaz de enfrentar el mundo y no le va a pasar nada porque él ya es un adulto o una adulta, ¿no? Hay que enseñarle cuáles son los riesgos. Son liberales porque nosotros les permitimos que sean liberales, ¿no es cierto? Les permitimos escuchar música ofensiva, pues enseñemos que esa música no es algo que le vaya a conducir a mucho, ¿no? Enseñémosle a identificar sus amigos, enseñemos a construir su plan de vida. A veces decimos, no, pues vamos a ver qué pasará. No sé cuántos alumnos salen de la secundaria todos los años aquí en Oxapampa, pero yo estoy seguro que menos del 20% de ellos tienen la posibilidad de postular a una educación superior. Y de ese cuántos terminarán una educación superior, ¿no? Porque hay muchos, sí, pues hay muchos que se quedan en pretensiones. Y hay que recordar algo que le escuché, si mal no recuerdo, fue una ministra de educación que decía, la educación peruana no está fomentada pues para que se siga una educación superior. Y es por eso que los adolescentes al terminar la educación tienen que prepararse, ¿no es cierto?, para postular, porque es otro tipo de educación al cual van a postular, o otro tipo de formación. Pero en fin, nosotros ponemos las reglas, nosotros somos sus padres, somos sus tutores, no somos sus amigos. Démosle confianza para que nos hablen, pero confianza y que nos devuelvan confianza con respeto. Muy bien, Luis. Muchas gracias por resolver todas las preguntas. Hemos tenido una bonita participación de los presentes en la sala. Una vez más, les repito que este video va a ser compartido en nuestro canal de YouTube para que puedan realizar las consultas necesarias en el futuro, ¿no? Puedan revisar a detalle cada uno de los temas desarrollados el día de hoy. Muy agradecidos contigo, Luis, con la labor que vienes haciendo con todo tu equipo de Descocentro en nuestras instituciones educativas. Estamos muy agradecidos de todo el apoyo y de toda la labor que ustedes día a día van propiciando en nuestra provincia de Oxapampa. Es un honor tenerte hoy como ponente
en esta sala y esperemos pues que no sea la última del año. Por ahí quizá en el mes de noviembre nos animamos a hacer una más, como para cerrar el año con un tema igual de importante que pueda ayudar a todas nuestras familias, directivos y maestros a orientar mejor a nuestra población estudiantil. Muy agradecidos contigo una vez más, Luis. Recibe también el agradecimiento por parte de nuestro director de UGEL, el magíster Walter Jesús Tolentino, quien te envía todos sus saludos y sus consideraciones hacia tu persona. Nos Envía, encontramos a la espera de las coordinaciones, de tenerte ya aquí en UGEL para acelerar todo el plan de trabajo que tú tienes listo para este desarrollo, ¿no? De la formación que se va a establecer para nuestros tutores. ok, y como les digo, nosotros como institución hemos sacado algunas publicaciones. Espero para el próximo año tener la posibilidad de imprimir una gran cantidad, porque hemos impreso un material que se llama Adolescentes, ¿no es cierto? Una guía de orientación, pero como digo, el problema adolescente no es solamente el embarazo, son el riesgo de las redes sociales, es la trata de personas, es la violencia sexual, es la bulimia, en fin, hay una serie de problemas, son los romances tempranos, los romances adolescentes, son las decepciones, ¿no es cierto? Son sus aspiraciones que a veces, como digo, ¿cuántos de cada 100 adolescentes que terminan la secundaria, estoy seguro que por lo menos más de la mitad quieren continuar, pero lamentablemente a veces la vida no los deja continuar estudios superiores? Tenemos que, entonces el mundo adolescente es un mundo bastante complejo. Construyes tu imagen, construyes tu personalidad, miras hacia tu futuro y es una etapa que necesita mucho acompañamiento de los padres, ¿no? A veces decimos, ya se sabe lavarlo, ya se sabe bañar solo, ya se viste solo, ya se prepara su comida, no necesita mi apoyo. Equivocado. La adolescencia es la etapa en que más apoyo necesitan, porque es la etapa en que ya están ingresando al mundo adulto. Y el mundo adulto no es un jardín de rosas. En el mundo adulto no hay una plataforma, así se ve. En el mundo adulto hay mucho castigo y mucho maltrato. El mundo adulto es competitivo, como me dijeron a mí cuando tenía 16 años, ¿no? Para que tú comas, alguien tiene que dejarse comer, porque sí, pues a veces lamentablemente cuando vas a buscar un trabajo o cuando vas a postular a un puesto, eso ocurre. Muchísimas gracias, Lisette. Hazle llegar mis saludos al director y pues muy pronto estaremos firmando el convenio por la nueva implementación, esperemos durante todo el año 2025. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a tu equipo. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Dejen los comentarios que puedan, tanto para nuestro ponente como para la UGEL Oxapampa. Ya en nuestro canal de YouTube vamos a compartir el link con cada uno de ustedes a través de los grupos de WhatsApp donde estamos en contacto. Una vez más, esperamos que haya sido de su agrado toda la labor que venimos realizando en conjunto con nuestro mejor aliado de Escocentro, para que ustedes también puedan estar día a día al tanto de la información necesaria para la atención y el trabajo con sus niños, niñas, ¿no? y adolescentes. Ha sido un gusto una vez más. Nos vemos pronto. Hasta luego.